Vamos a ir a la presentación. Ahí está. Voy a ir después un poco al cotizador de mercantil, así vemos un poco por ahí también, así que voy a hacer un poco y un poco. El otro día habíamos arrancado un poco con la cobertura de incendio y después, bueno, se me cortó la luz en función de cuál era la cobertura básica de incendio, que estaba bueno y era importante conocerla en función de que no era solo el daño directo por la acción del fuego, rayo o explosión, sino que también teníamos la parte de impacto de aeronave, ¿sí? De vehículos terrestres o la carga transportada. También teníamos los daños directos por humo, ¿sí? Provenientes de un incendio o una explosión, y lo que tiene que ver con el vandalismo, la malevolencia, el tumulto popular y otros hechos, como la huelga o el lockout. Sí son coberturas adicionales de incendio, lo que tiene que ver con el terremoto, también la cobertura de granizo, el contenido general, todo lo que podemos agregarle adicional a la cobertura solo de incendio o a un integral de comercio o una vivienda, ¿sí? Vamos a ir viendo las tres cosas un poco de la mano, tanto la vivienda, el comercio, como también lo que sería un consorcio. Yo tuve en estos días justo un incendio de un geriátrico. Huracán, vendaval, ciclón y tornado. Hoy les recomiendo que lo que sea huracán, vendaval, ciclón y tornado lo agreguen siempre, siempre, pero por una cuestión de que hubo situaciones que se asimilaron mucho al huracán, dejaron de ser vientos fuertes, entonces, a vendaval, perdón, dejaron de ser vientos fuertes, sino vendaval, entonces traten de siempre adicionar lo que tiene que ser con el HCBT, que es el huracán, vendaval, ciclón y tornado. Esto lo agregan o con un clic, o en el caso de mercantil lo hacen con la cobertura que es VIP, VIP en vivienda o en integral de comercio, que es lo que sería el integral de comercio más, por decirlo de alguna manera, que es la cobertura mayor al integral de comercio común. Siempre darle una opción mejor al estándar, porque siempre les va a dar mayor cobertura. Lo primero que quiero que veamos tiene que ver con las exclusiones. Vieron que a mí me gusta que puedan ver todo lo que tiene que ver con la suscripción, y dentro de lo que tiene que ver con la suscripción habla mucho de las exclusiones, ¿sí? En las exclusiones por robo, en las viviendas, por ejemplo, están estos ítems que son re importantes, que tienen que ver con los bienes que se hacen en construcciones separadas de la vivienda. Ejemplo, dejé mi bicicleta en un patio, no tiene cobertura, ¿sí? O sea, si alguien se trepa, así haya una reja que separa el patio de la casa, no tiene cobertura. Bienes que se hallan en balcones, patios, jardines, terraza, esto que hablábamos recién. A ver, en construcciones separadas hablamos, por ejemplo, un quincho que no tiene ninguna medida de seguridad. Y que se hallen en balcones, patios y jardines tiene que ver con, por ejemplo, la bicicleta, y ha pasado de balcones que saquen una bicicleta, ¿sí? Primer piso, se las roban, aunque no lo puedan creer, y ha pasado. Viviendas de ocupación transitoria, porque esto tendría que aclararse la compañía, y la compañía va a determinar si quiere asegurar una vivienda de ocupación transitoria o prefiere no hacerlo, o prefiere hacerlo con límites de cobertura, ¿sí? Incumplimiento de las medidas de seguridad, y como norma número 1, y nadie lo dice, tiene que ver con la cerradura doble paleta. Están todas las pólizas, nada más que ya queda como sobreentendido que tiene que estar, y esto es importante que lo sepan. Puede haber casas, sobre todo en el interior del país, que no lo tengan todavía. La cerradura doble paleta es la que tiene dos paletitas para los costados, ¿sí? Parece una pavada, pero es una exclusión de la cobertura. Entonces dejamos al cliente sin cobertura, y es algo básico. Viviendas donde se desarrollan actividades comerciales, esto lo tenemos que avisar si es que esto fuera así. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con el tránsito de un montón de gente por esa vivienda donde desarrolla una actividad comercial. Digo, tiene un policonsultorio o un consultorio, un odontólogo dentro de su propia casa. Esto tenemos que avisarlo. ¿Por qué? Porque una vivienda que tiene comunicación con un comercio, por supuesto, está más expuesta que una que no lo tiene, ¿sí? Bueno, y la última, que es extravíos, faltantes, estafas, abusos de confianza, así que no son robo, no son considerados robos. Hasta acá venimos bien. Esto
tiene que ver con el ABC. ¿Vieron como cuando hablamos del ABC, las exclusiones de robo de automotor? Las insignias, las escobillas, las tazas de rueda, todo eso que decimos, esto ya sabemos que no va y no tenemos que ni ilusionar al cliente, sino que lo entienda como una exclusión, porque es en todas las compañías. Esto tiene que ver un poco con eso. ¿Vamos? Sí. Vamos. Yo confío en que ustedes me dicen vamos y yo sigo. También es importante en todas las compañías la medida de la prestación de las distintas coberturas. Y con esto digo, a ver, ¿qué medida de prestación tiene? Vamos a poner cualquier riesgo, ¿sí? Pero es importante que sepan si los electrodomésticos tienen cobertura primer riesgo, ¿sí? Que esa primer riesgo, que yo sé que ponga la suma que sea, sé que hasta ahí me va a cubrir. No que va a ser, voy a quedar infraasegurado porque yo tendría que haber declarado y sostenido el valor real de la cosa durante todo el transcurso de la póliza. ¿Sí? Yo pongo 100 pesos, pero bueno, aunque yo sé que es insuficiente esa suma, 100 pesos me va a cubrir. Y esto tenemos que saberlo para proteger al cliente también, porque es quien desconoce, ¿sí?, de estas medidas de prestación, sino que nosotros somos los que lo conocemos. Y también tenemos que saber si tiene una franquicia, como electrodomésticos, ¿sí?, que sí tiene una franquicia. ¿Y qué es importante? Lo último, requisitos ante un siniestro. Siempre tenemos que mostrar la preexistencia. La preexistencia de ese bien que yo aseguré antes del siniestro. Y sobre todo hablo cuando vamos a asegurar objetos específicos, ¿sí? O cámaras de fotos, o celulares. Sencillo, háganle una captura con, no sé, el diario de hoy, con la fecha del diario de hoy, una captura desde otro teléfono para que se vea que está sano y la fecha de hoy que es la preexistencia. Pónganle un papel que diga la fecha de hoy si quieren y le sacan con otro teléfono a esa cámara de fotos o a lo que fuese, con el diario al lado. Mostremos la preexistencia del bien al momento de que estamos dando cobertura. Porque si el cliente no tuviese, porque pasa, facturas, cajas, manuales, lo que sea que pueda mostrar esa preexistencia, a la hora del siniestro se nos va a ver un poquito más engorroso, ¿sí?, el tema de la liquidación del mismo. Jill, perdón. ¿Puedo? Sí, vamos. Por la duda, a mí ya me lo respondiste la otra vez, pero por ahí para que les quede a los demás. Cuando aseguramos, por ejemplo, en Mercantil Andina, que asegura celulares, ¿sí? Sí. Los requisitos que nos pide el cotizador para ingresar el seguro es una foto de la parte de atrás del celular, obviamente siempre sin funda, una de frente con la pantalla encendida donde se vea la fecha. Yo calculo que con eso ya no hace falta poner un diario, nada, porque la fecha del celular no se puede modificar. Yo agrego una más, que es la captura de pantalla con el email. No, sí, esa también, pero bien. Me decías vos por la preexistencia del bien antes del siniestro. No, si está con la fecha porque estás... Claro, se le saca con otro, no es captura de pantalla tampoco, te piden que vos le saques con otro teléfono la foto al equipo, con la pantalla encendida, que se vea la fecha y después con la pantalla encendida donde se vea el email. Son 3 fotos nada más que piden. Y después de factura sí la tienen, si no, no. Pero como la mayoría de personas, por lo menos a mí me pasa que los que más me piden seguro de celulares son los que tienen iPhone. Y iPhone nadie tiene factura. Entonces, viste, y muy pocos tienen caja, porque ahora la nueva modalidad es que te lo venden más barato sin la caja. Sí, porque son los de exposición, los que tienen en la vidriera. Entonces te lo venden sin la caja y te lo venden un poco más barato. Yo lo que sugiero es, más allá de estas fotos y todo, si no lo pidiese, que lo tengamos. Bien. ¿Por qué? O que lo guarde el mismo cliente, porque que él comprenda que necesita mostrar la preexistencia en caso de un siniestro. Entonces, que lo guarde, ya que no tiene el manual, ya que no tiene la factura, que guarde esas fotos por más que a mí no me permita el sistema subirlas. Bien, genial. ¿Sí? Eso está bueno y está bueno que ustedes se lo digan, porque es como decimos siempre, el cliente esto por ahí de repente no lo sabe. Esperen que admito a alguien, ahí está. El cliente por ahí esto no lo sabe, entonces está bueno que nosotros le digamos, mira, viene por acá, necesitamos que hagas esto. ¿Sí? Sí. Bueno, sigo, Después, espérenme. Gil, discúlpame, te hago una consultita con respecto a lo anterior, que me quedó resonando. Viste, en cuanto a la cerradura doble paleta que vos comentaste. Sí. ¿Es exclusión absoluta o limita la suma asegurada a cierto porcentaje, por ejemplo, al no tenerla?
No, tenés exclusión absoluta en doble paleta. Ok, perfecto. Sí, Perfecto. y ojo con eso. Perfecto. Es súper importante. Y esto no lo dicen en ningún lado y están todas las pólizas. Vale. Y de las de los bancos, la de todo. Porque la cerradura doble paleta es la medida mínima de seguridad en función de vivienda y comercio. Perfecto. Sí, así que ojo con eso, sí es importante. Lo digo mucho esto por la gente del interior, porque sí está acostumbrada a la paletita sola para abajo. Todavía hay muchas viviendas con la paletita sola para abajo, ¿sí? Bien, gracias. Entonces, sí importante en todas las compañías esto, saber como dijimos antes, cuál es la medida de prestación, si tenemos una franquicia o no, y mostrar la preexistencia, ¿sí? Cuando hablamos de daños por agua, quiero que quede claro que en vivienda, en comercio y en consorcio, no es el agua que proviene del exterior. No es el agua que proviene del exterior. Puede ser que con una extra prima podamos agregarlo en un comercio consorcio. Puede ser porque no lo hacen todas las compañías, ¿sí? Los daños por agua son la pérdida de los daños ocasionados al edificio y al contenido que sean considerados por filtraciones, derrames, desbordes, escapes de consecuencia de la rotura o obstrucción de los caños propios y demás, pero no del agua que viene de afuera. ¿Sí? Esto que quede claro, porque por ahí dice, ay, daños por agua, qué bueno, porque se me inundó todo, porque no. No, y es importante que esto se lo aclaremos al cliente. Los 3 productos más conocidos en riesgos varios, ¿sí? Tienen que ver con el consorcio, la vivienda y el comercio. Y ahora me voy a escapar un poquitito de acá para ir al cotizador, se ve ahí. El cotizador, ¿sí? Sí, se ve bien. Sí, se ve. Porfi, díganme porque les juro que no veo nada. Soy ciega cuando estoy compartiendo, perdón. Y vamos a ir a ver las 3 posibilidades de cotización como por encima, pero para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Al momento de cotizar, qué es lo más importante en cada una de las cosas. Yo digo, yo voy a ir a hogar y lo primero que voy a preguntar, por supuesto, a nuestro cliente es el verdadero interés que tiene en función de asegurar la asegurabilidad del hogar, digo, qué es lo que quiere proteger, qué lo está obligando o qué quiere proteger porque le está interesando, qué le pasó. Bueno, cuestión. Lo primero es la localidad, por supuesto si es casa o departamento, por supuesto me importan sus linderos, ¿sí? Porque también tiene que ver con el riesgo que va a tener en función de la propagación de un incendio, sus linderos, para saber también hasta dónde el monto de los linderos. Hay viviendas en el interior que no tienen linderos, entonces no tiene sentido de repente poner RC linderos, quizás sí comprensiva en un comercio o sí hechos privados para proteger por cualquier hecho de su familia hacia un tercero, pero no los linderos por la propagación. Si la localidad, si es casa o departamento de ocupación permanente siempre, acuérdense que transitorio lo tenemos que consultar siempre con las compañías. Y voy a ir a plan personal, porque después tengo algunos enlatados. Siempre recuerden que todos los enlatados son a prima riesgo, o sea que si de verdad el cliente dice, mira, no quiero gastar más que tanto, le pueden ofrecer un enlatado porque saben que, digamos, lo va a cubrir hasta esto. Digo, mira, 26 millones, aunque tu casa salga 100, 26 es el tope, pero por lo menos a tener 26 a primer riesgo absoluto. Entonces, ojo con esto, también puede servir un enlatado, pero un enlatado manejado por un profesional, que sabemos lo que le estamos brindando, que sabemos que es la medida de la prestación es a primer riesgo, que entendemos que pueda quedar corto, pero se lo estamos diciendo con antelación, que antes que nada es preferible a primer riesgo por ahí tener un valor menor. Entonces, estas cosas son importantes conocerlas para poder devolverle al cliente un asesoramiento de las distintas opciones, porque él nos va a traer que esto existe, ¿sí? Porque cada vez el cliente está más informado. Vamos al plan personal. Lo que siempre les recomiendo no es el estándar, siempre es el VIP. ¿Sí? El VIP nos va a traer mejores coberturas, los adicionales de huracán, vendaval, ciclón y tornado, nos va a traer, por ejemplo, mejores coberturas de remoción de escombros, o sea, por ahí unas sumas aseguradas un poco más altas, ese tipo de cosas, siempre los planes VIP de las diferentes compañías nos van a traer esto. Entonces, siempre que puedan, el plan mayor, tanto en vivienda, en comercio o consorcio.
localidad, consumidor final o lo que fuese. Siempre vemos qué tipo de construcción tiene, es importante. ¿Sí? Si es de mampostería, si tiene tanto de madera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Tigre hay muchas construcciones que si bien tienen mampostería, tienen bastante madera. Entonces, esto hay que aclararlo porque la compañía, más allá de que quizás le presentemos una foto del frente de la vivienda, puede no entenderlo y estar cotizando con una prima que no es la correcta. La modalidad del incendio la decidimos acá, podemos ponerla a prorrata o a primer riesgo, ¿sí? Eso pueden hacer, jugar con la cotización y decir, bueno, voy a poner acá tanto de los metros totales y los voy a poner a primer riesgo y los voy a poner a prorrata si veo qué costo y qué diferencias tengo, ¿sí? El incendio de contenido, siempre hablamos de todo el contenido de la vivienda, sin contar lo que ustedes vayan a asegurar como electrodomésticos, porque eso ya va a tener cobertura propia, porque es todo riesgo. Entonces, ¿qué voy a poner? Y voy a poner todo el resto, todo el ajuar del cliente, los muebles. ¿Y en cuánto lo voy a...? No, ahí nos tiene que ayudar el cliente. ¿En cuánto lo vamos a asegurar, a cuantificar? Nos tiene que ayudar el cliente. Sí, en el incendio me va a decir los metros cuadrados y vamos a ir a LEA, ¿sí? Para poder sacar los metros cuadrados según el tipo de construcción. Pero en el incendio de contenido, ahí nos tiene que ayudar él. Hay algunas compañías que lo topan, ponen como un tope, lo topean en un 10% por la suma de incendio, pero ahí nos tiene que ayudar nuestro cliente. Cuando hablamos de robo de contenido, siempre saquemos los electrodomésticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si están asegurados por todo riesgo, van a tener esa cobertura. Entonces, dividamos lo que tiene que ver con lo que vamos a poner con electrodomésticos con el resto del robo. Y en cristales, recordemos siempre, y sobre todo en integral de consorcio, en edificios, ¿sí? Es muy importante el tema de la colocación y la izada. A veces sale mucho más caro la colocación y la izada de poner un vidrio en un 9º piso, en parte externa, que quizás el cristal en sí mismo. Y esto hay que consultarlo a la compañía puntualmente por esos casos. Si no, ¿qué vamos a poner de valor de cristal? Y mínimo tenemos que poner el paño más grande y más caro que tenga. 200.000 pesos, 300.000 pesos, bueno, el paño más grande. Si luego a la primera cotización el cliente entiende que se le está yendo mucho, bueno, vamos, reveamos qué querés bajar en función de lo que es estar bien asegurado, ¿sí? Y lo que es estar un poco menos asegurado. Pero vamos a darle una primera opción completa y después empezamos a ver qué podemos bajar. Electrodomésticos, hay una nómina de electrodomésticos, generalmente todas las compañías tienen una nómina de electrodomésticos, ¿sí? No es que dicen, bueno, todo lo que se enchufa 220, no, sino que tiene que ver por ahí con una nómina de línea blanca, de computadora de escritorio, no notebook, por ejemplo. Alguna compañía puede decir, sí tomo notebook solo dentro de la vivienda. En el caso de mercantil tiene una nómina específica de electrodomésticos, como así las tienen otras colegas, también tienen una nómina específica, ¿sí? Entonces es importante que sepamos cuál es esa nómina, si el cliente la conoce, podemos copiársela en un WhatsApp, mira, esta es la nómina de electrodomésticos, ¿qué te parece? ¿Qué suma ponemos? Entonces, como que lo vamos incorporando a él, ¿sí? A que nos ayude a dibujar este mapa que va a ser el seguro de su vivienda. Después tenemos todo lo que es portátiles en el mundo. Espérenme que no sé si es que entró alguien, porque siempre que me hace un ruidito capaz que entra alguien. Sí, me permiten un segundo, ya estoy. Espérenme. ¿Se ve ahí? Espérenme que vuelvo. ¿Se ve ahí de nuevo? Perdón. Sí, se ve bien. Ahí está. Gracias, chicos. Ustedes contéstenme que son mis ojos. Respecto de, por ejemplo, hechos privados, RC Linderos, hablamos de los linderos. Recuerden que siempre es los linderos solo por daños materiales a los linderos, no físicos. Sí, o sea, digo, si la propagación de mi incendio causó un daño a mi vecino, los daños materiales van a estar contemplados, los físicos no, si tuvieron lesiones. Ahí va a actuar la de hechos privados. Entonces, tenemos que poner una suma en hechos privados y tenemos que poner una suma en linderos. ¿Sí? Tendrá que ver esto con quiénes son mis linderos para ir poniendo diferentes sumas en ambos. Daños por agua, como hablamos,
Recién no es el agua del exterior, sino que tiene que ver con el agua del desbordamiento de tanques y demás. Luego vamos a poner la vigencia. Las vigencias ahora vienen más cortas y eso está bueno porque se actualizan mejor las sumas, porque el cliente no se asusta tanto después de un año cuando le sube el seguro casi un 300%, porque varió muchísimo en un año el valor, no solo el costo del seguro, sino que el valor del metro cuadrado, el valor de los electrodomésticos, todo. Entonces, cuando renuevan una póliza de un año, aumentó casi el 300%, porque aumentó por el año que pasó y por el año que viene para adelante. Se la tienen que volver a renovar por otro año. Entonces, está bueno que sean cortas, porque nos establece mejores parámetros con nuestro cliente de renovación y no aumenta tanto, ¿sí? Hasta acá, ¿qué dudas les quedó respecto de vivienda? ¿Qué les cuesta abordar? Yo tengo una consulta, Gil. Sí. RC hechos privados, por ejemplo, si aumenta un poco la suma, ¿cubre RC linderos también? ¿O solamente...? Claro, por supuesto, claro. Podés no tener RC linderos y tener todo sobre hechos privados. ¿Qué pasa? La tasa de hechos privados, ¿sí?, es más alta que la tasa de linderos. Claro. Entonces, recomendamos poner algo de linderos para bajar la tasa de hechos privados y, por otro lado, poner hechos privados sí o sí por un tema de, por supuesto, los daños físicos que no están contemplados en la RC linderos. Claro. Pero podríamos tener todo por hechos privados. ¿Y la notebook iría en portátiles en el mundo, digamos, cubiertos? Sí. Sí, señor. La notebook va en portátiles en el mundo. Sí, señor. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Avanzamos? Sí, Gil, vamos para adelante. Vale. Bien. Después de hogar tenemos comercio. ¿Qué les cuesta abordar en la parte de vivienda? O sea, ¿qué es lo que les cuesta cuando arranca la conversación? Que les cueste, bueno, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué pasa ahí? Dale, alguno se tiene que animar, porque después me hacen preguntas. Vamos. ¿En vivienda, Gil, o en comercio? Me confundí ahí. Primero en vivienda. ¿Hay algo? En vivienda vengo bien. Bien, bueno. ¿Y en comercio? Y en comercio ni siquiera sé por dónde empezar, todavía no lo comercialicé. Lo quiero empezar a comercializar, por eso estoy acá. Sí, muy bien. Yo vivienda lo mismo. En vivienda bien. Bueno, si en vivienda andamos bien, en comercio, quiero arrancar a comercializarlo. ¿Cómo? Quiero arrancar a comercializarlo. Bien. ¿Qué les parece que es lo más importante en un comercio? Cuando vean algún cartelito que se está por cortar, yo después les mando el enlace de nuevo y nos volvemos a enlazar, ¿sí? Para que no perdamos la conectividad, y dos, que quiero que sea una linda capacitación, ¿sí? A ver, ¿qué es lo más importante en un comercio para ustedes? El valor, la mercadería. La mercadería, sí. Pero ¿qué es lo que influiría más para ustedes en un seguro de comercio? A ver, ¿qué me marca la tasa a mí? ¿Qué creen que a la compañía le marca la tasa? A ver. ¿La suma asegurada? A ver, no. ¿A qué te referís con la tasa, Gil? Con la tasa, con el costo. Según el rubro que maneje el comercio. Ahí vamos. ¿Qué es lo más importante? La actividad del comercio. ¿Por qué? Porque hay actividades mucho más riesgosas que otras, y entonces tiene que ver con que, según qué actividad sea, la compañía va a tener una tasa mucho más alta o una tasa mucho más baja. Entonces, por supuesto que a medida que vayamos asegurando diferentes cosas, vamos a ir dándonos cuenta que algunas tasas son mucho más altas que otras, ¿sí? Y la localidad. Por supuesto que hay localidades que están más castigadas, ¿sí?, que otras, tanto para el robo de vivienda como para el robo de comercio, ¿sí? O sea que la localidad y la actividad son dos cosas que me van a marcar a mí el costo de ese seguro. Vamos a poner, no sé, por decir, Capital Federal, ¿sí? O 14, 19 creo que es un código acá. A ver, ponemos, no sé, zona agronomía. Entonces, lo primero que me pide es eso. Y lo segundo que me pide, fíjense, que es qué actividad.
¿Por qué? Porque claramente que una papelera para una compañía no es un gran negocio, ni tampoco una maderera. ¿Sí? Ahora, una oficina administrativa le gusta mucho más, por supuesto es más apetecible y tendrá un mejor costo, una mejor tasa. Entonces, bueno, vamos a poner lo que cualquiera, vamos a hacer, a ver, almacén al por menor, por decir algo. Bien. Por supuesto que cualquier seguro de comercio debe tener, ¿sí? Debe ser o responsable inscripto, monotributo o alguna condición fiscal, porque es comercio. Es como asegurar un camión y querer asegurarlo como consumidor final. No, debe tener una condición fiscal. Luego vamos a ir a lo mismo, vamos a ir a ver, ¿sí?, qué tipo de construcción tiene, porque también ese comercio puede estar en el sur y ser de madera, ¿sí?, y que la compañía diga no lo quiero, o puede estar también en el Tigre y ser un almacén que tiene más del 50% de madera y demás. Entonces, esas cosas tenemos que tenerlas como guía. Un cotizador de una compañía nos tiene que ayudar de guía para preguntarle al cliente. Ese cotizador es nuestra guía. Digo, si a nosotros nos están preguntando la suma de incendio de edificios, tiene que ver con los metros cuadrados del negocio. Si me preguntan el robo de contenido, tiene que ver con todo lo que tengo en mi negocio, ya sea mercadería, materia prima, los muebles y útiles, todo. Cada uno de los ítems del cotizador nos tienen que ayudar para conversar con el cliente. Tiene que ser un tema de conversación con nuestro cliente. ¿Sí? Sí. Tengo una consulta. Viste que generalmente cuando vas a habilitar un comercio, un local para comercializar algo, te piden la responsabilidad civil en el municipio. Sí, en algunos sí. Sí, bueno, acá en Moreno está sucediendo. Bueno. Entonces, ¿qué pasa si por ejemplo, un comerciante pone solamente la responsabilidad civil y no le respeta, bueno, en este caso tengo un caso, ¿no?, que no le respetó, no contrató nunca un seguro de incendio que le pedía el dueño del local, ¿no?, en el contrato de alquiler. Y ahora el dueño del local no quiere perder al inquilino, y el inquilino se está haciendo el tonti que no quiere asegurar por incendio porque creo que yo lo había hablado con vos, es un taller de instalación de equipos de GNC. Lo hablamos, sí. Sí. ¿Se puede hacer un integral de comercio y le dar que una responsabilidad civil como para presentar a lo que es o tiene que ser por separado, el incendio y la responsabilidad civil? No, tal cual. A ver, puede hacer la responsabilidad civil solita, que es la comprensiva. Claro, se la pidió en realidad también en Argas para poder ser, esa la tiene. Hay una que pide en Argas específica que comercializan las compañías. Por otro lado, la que pide el municipio tiene que ver con la RC comprensiva para cualquier persona que entre, un tercero, sumándole el cartel, sí, que está dentro de lo básico. Sí. Entonces, suma lo que es la responsabilidad civil comprensiva más el cartel. Ahora, cuando nosotros tenemos una vivienda y la alquilamos, la verdad que a veces el dueño de la vivienda, ¿sí?, o el locador, decide hacer el seguro, a veces hasta por su cuenta, porque ve que el inquilino no lo está pagando, pero es mucho más económico. Claro, en este caso no. ¿Por qué? Porque, a ver, la vivienda es según los metros cuadrados, y la localidad, el costo del incendio va a ser 1. Pero, ¿qué pasa cuando es un local comercial? Si es una maderera, no me va a salir lo mismo que si estoy alquilando unas oficinas comerciales. Entonces, el locador no puede hacerse cargo de ese seguro. Claro. ¿Sí se puede incorporar dentro del integral de comercio? Sí, por supuesto, porque dentro del integral de comercio ustedes van a tener la parte de RC comprensiva que pueden agregar ahí lo que sería el monto de la responsabilidad civil. Digo, 5 millones, 10 millones, 15 millones, lo que fuese lo pueden agregar acá, ¿sí? Y después ponen qué tipo de RC quieren. ¿Qué tipo digo? Porque nosotros no es que tenemos distintos tipos, tenemos la básica y después empezamos a tener adicionales. Uh-huh. Como en cualquier responsabilidad civil de cualquier compañía, no solo esta, digo, la básica me puede cubrir incendio, rayo, explosión, y lo que tiene que ver con las deficiencias edilicias, se le cae, no sé, una lámpara en la cabeza al tercero. Quizás la RC2, y esto está en el manual de suscripción, le agregará suministro de alimentos, guarda de vehículos, carteles y afines, toldos pueden ser. Entonces, lo que tenemos que ver es cuáles son los riesgos que mi cliente tiene para ver si tengo que tomar la RC1, la RC2 o la RC3.
Porque para que voy a tomar la RC3 y encarecerle el costo a mi cliente, sí, la verdad es que no hace ni guarda de vehículos a título oneroso, no tiene alimentos, por ejemplo, no hace expendio de alimentos, no tiene pileta de natación, por ejemplo, porque es un club sin pileta. Entonces, estas son las cosas que yo digo, tenemos que conversar. Cada ítem de mi cotizador tiene que ser una conversación con él. No tomarlo tipo a la chacota. No, tiene que ser una conversación. Conversemos sobre esto. Conversemos sobre la responsabilidad civil. Y viendo mi manual de suscripción, me doy cuenta de cuál es mi responsabilidad civil, cuál es la 1, la 2 y la 3, si tiene o no tiene estas cosas, porque a veces nosotros suponemos, y lo que nunca tenemos que hacer con un cliente es suponer. ¿Sí? No se supone, se pregunta. Porque nosotros podemos suponer una cosa que terminó siendo distinta y el siniestro fue sobre nuestra suposición. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Y después tenemos el famoso seguro técnico, ¿sí? El seguro técnico no tiene que ver con maquinarias. Una heladera en un almacén no entra por seguro técnico. Lleva una cobertura de seguro técnico aparte, por el ramo de seguro técnico. El seguro técnico es todo lo que tiene que ver con electrónicos. Una tele, computadoras, controlador fiscal, impresoras, pero no maquinarias. Ni siquiera freezer y heladeras exhibidoras como tienen quizás los almacenes. Eso va por el ramo de seguro técnico aparte. ¿Sí? Entonces, esto sí es importante. Y recuerden que el seguro técnico siempre, y en la mayoría de las compañías, tiene una franquicia del 10%. Entonces, esto está bueno, que sepamos cada uno de estos ítems que me representa y qué conversación puedo abrir con el cliente. ¿Sí? ¿Cómo venimos? Bien. Bien. Tengo una fiaca, Gil. Pero bien, está interesante. Bueno, entonces, si ustedes tendrían que hoy cotizar un seguro técnico, ¿sí? Perdón, un seguro técnico, un seguro de comercio, abren conversación sobre todos los ítems que existen en el cotizador. Sin entrar en por ahí valores en caja, esas cosas no se las recomiendo porque después tienen que demostrarlas, ¿sí? Lo mismo que valores en tránsito. Entonces, nada, limitarnos a lo que tiene que ver con el integral real, que tiene que ver con el incendio, que tiene que ver con el contenido, el incendio de contenido, el incendio de edificio, tiene que ver con el robo, con los electrónicos que van por seguro técnico en vez de lo que sería un todo riesgo de electrodomésticos en una vivienda, cristales, ¿sí? Recordemos siempre que no están cubiertos los polarizados, ni los grabados, ni los ploteos, solo el cristal, ¿sí? Veamos qué tipo de cristal tiene, puede tener blindex y no es lo mismo que asegurar un vidrio común. Entonces, esas cosas, focalicemos en la responsabilidad civil, ¿sí? Cuáles son los riesgos que él tiene según su actividad dentro de ese comercio. Pensemos un poco en nuestro cliente, empaticemos en ponernos en el lugar de ese comercio y preguntemos mucho, seamos curiosos. ¿Vamos? Vamos, ¿te da una consulta, Gil? Sí. Ahí donde te figura plan de pago 3 cuotas. Sí. ¿Qué significa? ¿Es trimestral la póliza? No. No, cuatrimestral en 3 cuotas, cuatrimestral en 4 cuotas puede ser. Ok. Si vos le pones acá, si la querés mensual la póliza o si la querés cuatrimestral. Okay. Si la querés cuatrimestral, puedes pagarla en una cuota, 2 cuotas, 3 cuotas o 4. Ah, ok, perfecto. perfecto. El cliente puede decidir pagarla en una porque dice, mira, prefiero pagarla en una, sobre todo los comercios, ¿no? Que a veces cuentan con ese dinero. Y dice, prefiero pagarla en una y no que me hagan un recargo financiero, porque por supuesto que te la hagan en 4. Hay un componente de recargo financiero en todas las compañías. Sí. No es que es sin cargo. No, el premio en una cuota es una cosa, el premio en 2 es otra cosa y en 4 es otra. ¿Sí? Perfecto. Nosotros como productores, yo digo siempre, hasta contadores somos, porque tenemos que saber la regla de 3 simple para ver si le toca un proporcional, si le anulo con una proporción, si le toca hacer devolución, si el plan tiene, no sé, un descuento o tiene 10 cuotas y 2 de descanso. Hasta eso, un poquito de todo somos, ¿no? Y esto tiene que ver con eso. Vos querés pagar un poco menos de recargo financiero, podemos achicar la parte de las cuotas. ¿Avanzó?
Disculpame, Gil. Dale. Perdón por atrasar la clase a mis compañeros. No se atrasa, se suma. En seguro técnico me quedo, por ejemplo, un negocio de venta de mercaderías por menor, como dijiste vos. La heladera, entonces, ¿dónde la tengo que cotizar? Por ejemplo, en exhibidora, no cotizar. ¿Dónde la tendría que...? Se hace por el ramo seguro técnico. Aparte. Sí, aparte. Sí, perfecto. No me voy a eso. Aparte. Es un todo riesgo en el ramo de seguro técnico. Bien. ¿Sí? Todo lo demás, no hay problema. Todo lo que es electrónicos va por seguro técnico dentro del integral de comercio. ¿Sí? Pero todo lo que tiene que ver con maquinarias, heladeras, exhibidoras y demás, van por el lado del ramo seguro técnico. Perfecto. ¿Sí? Igual que las máquinas de foto cuando no son de uso privado, quiero decir, de uso del hogar, de uso de que uno, por ejemplo, lo usa como hobby. Una máquina de foto es usada para uso comercial, porque somos fotógrafos, la máquina de fotos va por el ramo seguro técnico. Porque si no es como asegurar, sería como asegurar, no sé, un auto particular, un auto de remis, asegurarlo como particular. ¿Por qué? Porque el riesgo que tiene, ¿sí? Un fotógrafo que todos los días sale a hacer eventos y los fines de semana, no es el mismo que una persona que sale cada tanto, saca las máquinas de su casa para de hobby sacar fotos el fin de semana. ¿Sí? A ver, yo tuve hasta el caso de un láser que en una fiesta, sacando fotos, el fotógrafo le pegó al lente y le rompió el lente. Y es todo riesgo, está cubierto. Por supuesto hubo que demostrarlo, obvio, las 3 fotos de adelante, las 3 fotos de atrás, por supuesto que fue un técnico para que chequeen si fue por eso, pero se veía en las 3 fotos de adelante y las 3 fotos de atrás se veía se podía mostrar cómo el láser había roto la cámara, el lente de la cámara. Muy loco, no me había pasado nunca y me sucedió. Y esto tiene que ver con eso, con que cada riesgo debe ser tomado y asegurado según lo que es. Entonces, sí, lo vamos a poner en la vivienda, lo podemos poner como objeto específico, pero si vos estás usando la cámara en tu vida privada, no uso comercial. ¿Sí? ¿Se acuerdan de decirme si les aparece el cartelito, no? Que yo no lo veo. Bueno, seguimos. Gracias. Seguimos. Después, ¿qué tenemos? Podemos cotizar hogar, comercio y ¿qué tenemos? Consorcio. ¿Qué les parece que tiene de diferente el consorcio que el comercio? ¿Que son partes comunes? No. ¡No se maten! No, sí, que son partes comunes. ¿Qué más? Que las responsabilidades. Ahora, estamos cansados. ¿Qué pasa con las responsabilidades en el consorcio? Y en el consorcio. Culpa de todo. No. Sí, pero aparte digo, en el consorcio nos tienen que considerar terceros, sino un poco para qué hacemos el seguro. Claro. Y eso tiene que ser importante, o sea, los copropietarios tenemos que ser considerados terceros en ese seguro de responsabilidad civil. ¿Sí? Eso es importante. Después tiene que ver con que el incendio va a tener que ver con las partes comunes. Yo siempre recomiendo igual asegurar, si pueden, el 100% del edificio en función de que las partes comunes son casi el 70% del edificio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay troncales de luz, hay troncales de lo que es gas, troncales de cloaca, de todo. Es más, las estructurales del edificio son partes comunes. ¿Sí? Los balcones son partes comunes, solo que son de uso privado. Entonces hay muchos metros que son partes comunes. Entonces yo le preguntaría, la verdad, la totalidad de los metros de todo el edificio y aseguraría por el total de los metros. Si no, calcúlenle que es un 70%, entre 70 y 75 las partes comunes. ¿Sí? ¿Qué es importante en un seguro de consorcio? Más allá de todo lo que hablamos recién, porque todo lo que hablamos recién tiene que ver con eso, tiene que ver con el incendio de edificio, el incendio de contenido, los cristales, todo eso tiene que ver. Me dijo que está por terminar, chicos, así que ojo, sí. Me avisan rápido. En 15.
Entonces, más allá de los cristales, el incendio, el robo y demás, sí es importante y mucho la responsabilidad civil. ¿Sí? Tiene que tener una buena responsabilidad civil. Tienen que los copropietarios ser considerados terceros. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que más solicitan. Tiene que tener una red de ascensores, de calderas, de un montón de cosas que van a tener que empezar a investigar en función del consorcio. A ver, ¿qué? ¿Tiene un Zoom que usen todos? Eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque la responsabilidad es de todos de lo que pasa en el Zoom. ¿Sí? ¿Es importante la guarda de vehículos? Sí, porque por más que venga un amigo de mi vecino, la responsabilidad es de todos por ese auto que está en el predio. Y que no es a título oneroso que está. Entonces también está bueno que conversemos de eso. ¿Hay algún suministro de alimento? Porque hay un Zoom donde se hace expendio de alimentos. Ese expendio de alimentos es responsabilidad del consorcio o es responsabilidad de un tercero al cual le vamos a pedir, no sé, que venga con un seguro, o lo aseguramos por las dudas que el tercero, ¿se entiende? Muchas de esas cosas entran en juego en un seguro de consorcio. ¿Vamos bien o no? El consorcio es un poquito más difícil, pero no es para tanto. Sí, Ahí ya vamos sí. a ver los cristales con la izada, porque por ahí es un edificio que es todo despejado y hay que cambiar cristales por fuera. ¿Cómo calculas el monto de la responsabilidad civil de un consorcio? La realidad es que vos tenés que decir, bueno, mira, yo mínimo te tengo que poner 40 millones que la muerte de una persona y me quedo corto también. Claro, por eso. Entonces vos decís, mira, te lo cotizo con 40 millones. Ahora, en Capital, por ejemplo, vos tenés lo que es obligatorio, y no me acuerdo si es la última reglamentación porque la van cambiando, de calderas como 25 millones ya tenés. Claro. Entonces, la realidad es que vos tendrías que ponerle, por decir, no sé, 50 millones y decirle, mirá, esto quizás no es lo que esté bien, pero te sale esto. Entonces van y lo consultan, porque como son todos copropietarios, tienen que hacer la reunión, ponerse de acuerdo, decidir. Pero uno tiene que mostrarle varias opciones. ¿Para qué? Para que luego el cliente decida si quiere pagar menos o no, pero esté informado de. Claro. ¿Qué digo siempre? El que avisa no traiciona. Entonces, yo te dije, puedes hacer esto o más todavía, ¿sí? Pero es importante que vos sepas hasta dónde puedes llegar, qué es lo que puedes pagar también. Bien. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ¿cómo venimos? ¿Venimos bien? Sí, así es. Bueno, ¿qué más nos pasa? Tenemos, por ejemplo, en riesgo varios tenemos RC eventos. ¿Qué tipo de eventos? No, nada que tenga que ver con música electrónica, nada que tenga que ver con alcohol. Sí podemos cotizar eventos como ser, por ejemplo, lugares cerrados o abiertos, se pone la localidad y el tipo de evento, por ejemplo, reuniones familiares, peñas, exposiciones, eventos culturales, y lo cotizamos en el momento. Una muestra, una muestra de danza, por ejemplo. Bueno, vamos a ver si está. A ver, festivales de colegios y similares podría ser uno. Feria, festivales de destreza criolla, no recitales, excluyendo rock, ¿ves qué dice? Encuentros religiosos, eventos culturales, peñas. Me pareciera que viene por festivales que tienen que ver con esto. Supongamos que, ¿qué localidades, por ejemplo? No, y ponerle, qué sé yo, Morón, donde hace las muestras, el estudio donde da clases Cami, ¿viste? Bien, supongamos que me dicen, bueno, mira, necesito 15 millones. Bueno, 15 millones. ¿Cuánta cantidad de personas entran en este lugar? ¿Hasta 500? ¿Entre 500 y 1000? No, hasta 500. Exacto, supongamos hasta 500. Y el día es del 16 al 17 de julio, es un día. Sí. Responsable inscripto, supongamos que sea. Ponemos un productor. Ponemos cualquiera porque así lo hacemos así. Ahí está. Y ponemos. ¿Cuánto quiero de comisión? 15. Bueno, vamos con 15. Cotizar. Entonces, puedo cotizar estos eventos. 10.443 pesos. Sale ese evento por ese día de tal cosa. Es una responsabilidad civil.
Exactamente, y se emite así. Es responsabilidad Claro. civil eventos. Por sí, ponele, supone, yo puedo ir a hablar con el dueño del estudio donde el Cami da clases, que generalmente a fin de año hacen la muestra, y si el teatro lo hacen en un teatro. Calculo que el teatro debe tener, o le debe, no sé si le exige, o debe ir incluido en el alquiler del A veces sí, lugar. a veces no. Eso hay que averiguarlo. Claro, por eso, para ir a averiguar y ofrecérselo Sí, si no se lo por ofrece. supuesto. Así que Bien, por ahí podemos cotizar RC Eventos, ¿sí? genial. Consorcio, como hablamos recién también, hogar, comercio, RC profesionales. Las RC profesionales que podamos comercial son las que están acá. Las que no, se pide cotización. Arquitecto, contador, despachante de aduana, ¿verdad? Todo esto, todo. La que no esté acá se pide cotización por mail. Si no, podemos cotizarlo directamente. Recuerden que siempre son matriculados, ¿sí? Y nos lo cotizamos por acá y lo emitimos por acá. O sea que también podemos hacer todo lo que tiene que ver con RC profesional. Un riesgo que está muy lindo es lo que es más turismo, que es cobertura en el interior y en el exterior, ¿sí? De vida. Hay productores que lo hacen mucho esto. Está bueno y es interesante. Se hace por Universal Assistant y por Europe Assistant y Asiscar. Son las 3 opciones porque se puede cotizar por los 3. ¿Sí? No sé si lo habían visto alguno, pero No, es una opción. ¿es solo vida? Sí, es asistencia al viajero. Ah, listo. Asistencia al viajero y está muy bueno y se puede cotizar desde país de origen, destino, internacional o nacional, la fecha de salida, la fecha de llegada, la edad de las personas que viajan y lo cotizas directo. Perfecto. Entonces te da distintas opciones, te da Universal Assistant, te da Asiscar, te da Europe Assistant, te da distintas opciones. Está muy bueno. Bien, genial. ¿Estamos? Ujú. Bueno, no sé cuántos minutos quedan, como así empiezo la segunda parte. Eran menos de 10. Bueno, a ver, vamos a ver alguna cosa más. Espérenme, voy a cotizar. Otra cosa interesante es, bueno, agro solicitamos siempre por mail. Vamos a hacer ahora una charla de agro que va a estar buena, pero se pide más bien, se tira a pedir por mail para ver la tasa, qué tasa hay de fina, de gruesa y demás, o sea que eso es más personal. Eso sí, lo charlan conmigo, agro con Diego, pueden hablar que le gusta mucho. Transporte. ¿A qué se le llama transporte? Porque no es al camión, ¿no? ¿A qué le llamamos seguro de transporte? Transporte de mercaderías. Ay, me Claro. ganó de mano. A transporte de mercadería, porque el que dice transporte se piensa aseguramos el camión. No, claro, no. Aseguramos que la mercadería. ¿Pero qué aseguramos de la mercadería? Si se cae la mercadería y le lastima a alguien. No, los daños y la pérdida, Robo. el robo, claro. Entonces, ¿qué aseguramos? El valor de la mercadería. La mercadería aseguramos. Claro, la mercadería. Claro, la mercadería. No aseguramos lo que le va a hacer a otro la mercadería, porque lo que va a hacerle a otro la mercadería, en todo caso, la tendrá asegurada en el medio transportador, con la responsabilidad civil. Claro. ¿Sí? Lo que yo aseguro en transporte de mercadería es a la mercadería en sí misma. ¿Qué le puede pasar a la mercadería en sí misma? ¿Y cuáles son las coberturas de transporte de mercadería que conocen? ¿Cuál es la básica? ¿Conocen la básica de transporte de mercadería, por ejemplo? Si yo La básica no tiene robo. Sí, robo. No, porque el robo no es básico, es un adicional. Ah, ok, bueno. No sé qué es. Ay, me olvidé, porque eso lo había aprendido yo en el curso. Todos lo aprendieron. Todos lo aprendieron. Si no, Bueno, no estaríamos acá, ¿no? la básica de transporte de mercadería, acuérdense que es choque, vuelco, arrancamiento, aluvión, caída de postes, todo lo que le puede pasar a la mercadería, ¿sí? Que no tiene que ver con el robo. Digo, vuelca, choca y cae toda la mercadería. Choca, no sé, se cae un poste encima, aluvión, todo lo que les mencioné recién, ¿sí? Vuelco, desbarrancamiento, todo eso es la básica de transporte. Todo lo que le puede pasar a la mercadería en todas esas situaciones es la cobertura básica de transporte. O sea, lo que no tiene nada que ver con la acción de un tercero, digamos. Tal cual, tal cual.
Ahora, ¿qué puede pasar? Que se puede agregar, digo, sí, se puede agregar robos, por supuesto. Robo. Puedo agregarlos, pero yo puedo sacar la básica también. ¿Por qué? Porque yo puedo estar en zonas del interior donde realmente el robo no afecta para nada, ni toca. Pero sí puedo volcar, sí puedo chocar. Entonces, todo ese tipo de cosas a mí me afectan. ¿Por qué me afectan? ¿Qué es lo más importante en el transporte de mercadería? La responsabilidad del transportista, chicos. El transportista es responsable por la carga que transporta. No es que no es responsable, ay, no, firmame acá y vos no. El transportista es responsable por la carga de transporte. En este Entonces, caso el transportista tendría que exigirle al empleador, por ejemplo, si fuese un empleado, o es. no, muchas veces te lo exige quien te contrata. Claro. A ver, yo voy a transportar, yo soy transportista y transporto cereal durante toda la cosecha, ¿sí? A mí me lo pide el mismo dueño del cereal. No, mirá, sí, lo retirás, pero yo quiero que tenga seguro de cereal. Transporte de cereal, si no, no. Entonces, muchas veces lo que se hace es se saca un seguro a vehículo determinado de transporte de cereal. Entonces lo tienen durante todo el año. Por ejemplo, si ahora vos vas a transportar diferentes cosas, quizás por ahí te conviene hacer un seguro por viaje. Digo, bueno, porque ahora transporto esta mercadería, mañana transporto otra, pasado otra. Ahora, si vos haces, por ejemplo, harina, ganado, cereal, y capaz que te conviene hacerlo anual a vehículo determinado. Ya vamos a hablar del transporte también, porque es muy bello el transporte. ¿Sí? Y está muy vinculado con los seguros obligatorios, porque el transportista está muy obligado a hacer este tipo de seguros. ¿Sí? Si no, se las ve feas. A ver, vuelca el camión, pierde la mitad del cereal, ni se le ocurra volverlo a meter adentro porque pierde la otra mitad también, porque por ahí se mojó, porque se volcó por el barro, por lo que sea, moja todo el resto del cereal, pierde toda la carga, o sea que no se puede volver a meter. Y el transportista es responsable de eso. ¿Estamos? Así que ojo, eso está muy interesante, está muy bueno y es obligatorio, es un hermoso nicho de mercado. ¿Por qué? Porque esto nos une a un montón de tipos de mercadería, no solo a lo que tiene que ver con el cereal o el interior del país, sino a quien transporta y tiene logísticas en Capital y Gran Buenos Aires. ¿Qué transporta? Sí, paneles, no sé, para tal cosa, y materiales de construcción, y así, constantemente transportando. ¿Ahora sí? Sí. Dale. Muy bien. Bueno, entonces, quedamos en transporte. Transporte, lindo ramo. Los que puedan después se van a ir metiendo, pueden pedir para capacitarse y demás, porque está muy bueno. Vimos RC profesional y después hay ramos que por ahí podemos pedir cotización por mail, ¿sí? Y ¿qué otro ramo de riesgos varios a ustedes les ha servido? Por supuesto AP, pero a la AP lo hemos visto. ¿Qué otro ramo les ha servido? Ahora vamos a ver otras cositas. Díganme. ¿Ocurre alguno o no? Estoy bien. Acá. Espérenme. ¿Se ve, no, la pantalla? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, a ver, muchas veces hay algo que quiero. Espérenme. Ay, suenan todas las cosas. Quiero ver si no. Ahí está. Bueno, ahí vuelo. Muchas veces pasan. Diapositiva. Acá. Iniciar presentación. Vuelvo para atrás. Esto ya lo vimos. Acá quedamos. Consorcio de Vivienda y Comercio. Responsabilidad y cobertura. Muchas veces existe responsabilidad, pero no hay cobertura. ¿Qué quiero decir con esto? Que existe responsabilidad, por ejemplo, del consorcio, pero no tienen la cobertura. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ejemplo, no sé, se ahoga alguien en la pileta. ¿Existe responsabilidad del consorcio? Sí,
La pileta está en un predio común, pero no hay cobertura. Entonces, ¿Son responsables todos los copropietarios o no? claro, paga el consorcio, o sea, pagan todos los copropietarios. ¿Sí? No es que porque no tengan seguro no existe la responsabilidad del consorcio. Entonces, muchas veces existe responsabilidad, pero no hay cobertura. Bueno, pues entonces quien paga es el responsable, ¿sí? Por más que no haya cobertura. Porque no se contrató la cobertura o porque hay una exclusión a la cobertura. Pero la responsabilidad existe igual. ¿Sí? La compañía puede decir, no, bueno, yo excluyo una determinada cosa, pero no significa que el consorcio o el comercio no sea responsable por ello. ¿Se entiende? A ver, en la responsabilidad civil básica, en los comercios, por ejemplo, se excluye a los vendedores ambulantes, o sea, no son considerados terceros. Ahora, si le pasa algo a un vendedor ambulante dentro de nuestro comercio, ¿sí? Nosotros dejamos de ser responsables porque la compañía lo excluye. Y yo tendría que haber tomado, no sé, la RC2, porque incluye a los vendedores ambulantes. Entonces, esas cosas son importantes que las tengamos claras, ¿sí? Que existe la responsabilidad y a veces lo que no tenemos es cobertura o porque no se contrató, porque existe una exclusión. Pero la responsabilidad existe igual. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, un tercero con su auto choca el portón de un garage. ¿Está cubierto el portón? Ay, paren que no sé Sí, si... está cubierto. Sí, Gil. ¿Sí? ¿Por qué? La responsabilidad civil. Claro, una cosa. ¿Eh? La responsabilidad civil del auto le cubre. ¿Y por qué no vamos directamente a la cobertura que a nosotros nos importa? Ah, ¿de la vivienda? De lo que sea. Claro, sí, también tiene. ¿Por qué? Es la cobertura básica de incendio. Ahora sí, ¿qué hablábamos? ¿De qué? ¿Impacto de qué? De vehículos terrestres. Vehículos terrestres. ¿Visto? ¿Visto? Eso es lo que a veces no nos damos cuenta. Y si lo mismo sucede con un copropietario, ¿está cubierto el portón? Y Sí. dijiste que tendrían que, sí, considerarse terceros, sí. Claro. ¿Qué importa igual si es un copropietario? Si igual está dentro de la cobertura de incendio. Ah, claro. Son malas, Gina, son como los de APA vos para la pregunta. Ustedes tienen que pensar. No, gracias. El portón impacta contra un auto. ¿El hecho está cubierto por el seguro de consorcio? Sí. Está cubierto, sí. Está cubierto, sí. Siempre y cuando las medidas de ese portón sean las indicadas en función de la apertura, el cierre y demás. Ojo con eso, porque eso lo va a ir a ver la compañía. A ver si ese auto, porque a ver, si yo tengo la apertura de un portón supongamos para adentro, ¿sí? Ahora, cuando abre, le pega al primer auto que el consorcio había delineado como que ahí tenía que estacionar y le pega, no, ya hay negligencia, digamos. Claro. Lo está haciendo porque realmente eso no tendría que haber pasado. Pero si no, sí, por supuesto. A un tercero o a un copropietario porque es considerado tercero, ¿sí? Cae un conejo de un balcón y daña un vehículo. ¿El vehículo está cubierto por el consorcio? Tiene desechos privados. Sí. ¿Qué tiene que ver los hechos privados con el consorcio? Yo le pregunté, ¿está cubierto por el consorcio? Ah, claro, no, bueno, perdón. No, no, está lindo. Vamos. Para mí no. ¿Quién más? ¿Quién da más? No, por el consorcio no, pero quizás por el propietario sí. Claro. Si es que tiene responsabilidad civil. De hecho privado. Privado, claro. Bueno, se cae de un balcón y no se determina de cuál, sí, el consorcio es responsable. Ahora, si se determina de cuál, el copropietario es el responsable directo. Digo, si eso cayó
O sea, conocemos que el conejito es el del cuarto B. Ah, eso te iba a decir, Cayó. tenemos que saber de quién es. Lo conocemos al conejito y es el del cuarto B. Claro. O se vio, porque otro vio que, no sé, por decir algo, habían sacado, no sé, una maceta afuera y se cayó y alguien vio que fue del determinado y se puede determinar que fue de tal piso, por supuesto, deberá actuar la responsabilidad propia de ese copropietario en función si tiene o no seguro, no importa. Si no, sí es de todos la responsabilidad, porque no se olviden que los balcones son partes comunes, de uso privativo. Ok. Lo tenés que probar de todas maneras. Todo hay que probarlo, chicos. Sí. Sí, todo hay que probarlo. Y todo lo va a terminar decidiendo un juez. Totalmente. Siempre. Si realizando una refacción en el consorcio se daña un auto, ¿está cubierto por el consorcio el daño? Debería cubrirlo. Es media engañosa igual, ¿eh? Y Pero sí, bueno. la verdad que sí. Bueno, a ver, si estamos realizando una refacción en el consorcio, cualquier cosa que suceda, por supuesto que va a ser responsabilidad del consorcio. Ahora, ¿estará cubierto por el seguro de responsabilidad civil? Y si tenemos en la adicional las refacciones, sí. Ah, Si no, no, pero el consorcio va a ser responsable. claro. ¿Sí? Y si el hecho anterior, o sea, que pasó, que hubo daños y qué sé yo, además de eso, el trabajo quedó mal hecho, ¿está cubierto por la RC del consorcio? Y no. ¿Por- Debería estar cubierto por el subcontratista del que ejecutó el trabajo. ¿Y por qué? No, yo me meto. Vamos bien, Y porque ¿por el qué? consorcio contrató a alguien para que haga ese trabajo. Y Contrató entonces, un ¿qué tercero. Claro, bien, venimos bien. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se genera entre el consorcio y el contratista? No es Una RC tercero, contra- Claro, hay un contrato. es una relación contractual. Entonces, Claro. ante lo que tendría que ser una responsabilidad del consorcio, no es porque no existe un tercero, es una relación contractual que yo tendré que arreglar, ¿sí? En función de ese contrato con el contratista. O subcontratista, si hubiera un subcontratista también. Claro. ¿Sí? Está bueno esto de pensar distintas situaciones, ¿sí? Sí, Para ir hilando responsabilidades. O sea, ¿está cubierta por la RC del consorcio? No. Por la relación contractual No, entre el... No, porque no hay relación, Claro. no hay una relación de tercería. Claro. Hay una relación que es contractual. Entonces la RC del consorcio no podría hacer nada en función de defender a los copropietarios por eso que no se cumplió. ¿Y un seguro de caución actuaría ahí? Si se hubiera hecho antes un seguro de caución para que se cumpla el contrato, podría andar, por supuesto, pero tendría que haber hecho, antes de que empiece la obra, un seguro de caución, le tendría que haber exigido el consorcio al contratista, Claro. por cumplimiento de obra, por ejemplo. Eso sí, por supuesto, está bueno. ¿Sí? Si no, la misma responsabilidad civil, en el caso de las refacciones, agregar refacciones, y en el caso de algún tema de arreglo contractual entre la otra parte. Digo, bueno, mirá, vos me produciste este daño, o me lo reparás, o me pagás en cuotas, lo que sea. Si no, caución, porque es cumplimiento. ¿Sí? Se produce un foco ignífugo en el tablero y propaga en el edificio. ¿Qué cubre? ¿El tablero y el edificio? ¿El edificio, el tablero? No, ambas cosas, hasta la suma asegurada, obviamente. ¿Qué más? Yo diría ambas cosas también, sí. Exactamente. El foco ignífugo no está cubierto nunca. Donde se inicia el fuego, no está cubierto. La propagación es la que está cubierta. Supongamos que se inició, por ejemplo, en un tanque de... No, en un... ¿cómo se llama? Para calentar el agua, perdón. Un calefón eléctrico, ¿sí? Se inicia ahí un corto, ¿sí? Ese corto que se inicia en el calefón propaga ventanas, paredes, el calefón no está cubierto.
El resto todo. ¿Y tenés alguna cobertura que te lo incluya eso, por ejemplo? No existe. Igual, en algo chico no es mucho, pero en algo grande sí. Sí, en norma A un general. tablero, se por ejemplo. inicia- En un tablero es un montón el gasto. Sí, pero en norma general se inicia, exacto, te iba a decir eso, en tableros, en algún aparato específico que hizo corto, o sea, en el foco ignífugo es el que no está cubierto. Rotura de una cañería central. ¿Ampara la RC rotura de cañería a los terceros por daños? Ejemplo, un departamento de abajo por filtraciones. Acuérdense lo que hablamos. ¿Qué pasaba con el daño por agua? No, sí, que estaba cubierto Y si venía siempre y de cuando afuera, no venga no. de afuera. Claro. Si era filtraciones o desbordes, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Sí? Salvo que tuviéramos una adicional que esa compañía nos podría decir, puedes agregarlo si viene el agua de afuera, ¿sí? Si no, esto estaría cubierto. Lo que no está cubierto es la rotura del caño en sí. Como recién hablábamos de... como la del... Claro, sí, ya entendí. Porque la gente piensa eso, ay, qué bueno, le van a pagar al otro, bueno, ¿y cuándo me arreglas el caño? No. No, nunca. O sea, no estarías cubierto. Es como, Claro. para interpretarlo, es como por desgaste no está cubierto. Claro, es que no, Claro. es que el O sea, caño rompió sí. por desgaste, ponele. Claro, tal cual, por desgaste de la cosa o lo que sea, pero de todos modos el caño no está cubierto en sí mismo, porque no hay una cobertura que te cubra el caño. Lo que te va a cubrir es el daño por agua que ese caño produce. Claro. Y al tercero encima, porque tiene que ver también con el tercero, pero no el caño, porque a veces pasan esas cosas, que el cliente dice, y ahora, bueno, ¿y lo mío cuándo? ¿Qué sería lo tuyo? No sé. Claro. Y ahí... Igual hay una consulta. Ahí dice rotura de caño central. Rotura de caño central puede ser una en un edificio de departamentos, una bajada de agua o un terrible desagüe sería. cloacal. Sí, Eso sí, se sí. hace cargo del consorcio. Ahora, si es una rotura de caño de mi propio departamento, Daños por agua. tampoco daños por... O sea, a lo Muy que voy bien, que muy bien la ningún- aclaración, porque por un lado tenés, como decís vos, el consorcio con la RC que tiene la parte de rotura de cañerías, pero no la rotura del caño, sino a la tercería, ¿sí? Claro. Lo que produce terceros, que los copropietarios son terceros, muy buena aclaración. ¿Y qué pasa con mi cañito solo? Digo, si lo hace mi caño de mi departamento, tengo la parte de daños por agua, que estamos en lo mismo, no me cubre mi caño, sí el daño por agua que ocasiona a otro. A otro, pero no a mi pared, por ejemplo. O daño No. que provoque dentro de mi departamento. Sí. Si tiene que ver con filtraciones y demás, sí lo va a cubrir, porque es daños por agua y no la de tercería solamente, sino los daños por Ahí agua que está. ocasiona esto. Ahí Ahí no está. hay problema. Sí, en el caso de el consorcio, ¿sí? Sí, Por ahí sí habla más de la tercería porque el daño, la rotura de cañería está incorporada a la responsabilidad civil. Ahí está. ¿Sí? O sea, Es un adicional un que podés ejemplo agregar rápido. que tiene que ver con rotura de cañerías. En cada baño de los edificios hay una mocheta donde por ahí pasan los caños de provisión de agua y los caños de desagüe del piso de arriba y van hacia los pisos de abajo. Y ese pase que se dice son caños que no son propios del departamento, son del edificio, digamos. Todo eso se hace cargo el consorcio o el seguro del consorcio. Sería parte de ese 75% que hablamos, ¿sí? Que tiene que ver con las partes comunes. Claro. Los troncales. Claro. Entonces, la responsabilidad civil de esos troncales, de esas partes comunes, son del consorcio. Y los copropietarios, que son todos los demás departamentos, son considerados terceros en función de eso. Entonces, por eso van a estar también cubiertos. ¿Sí? Bueno, cerrando. Todo se denuncia. Quien rechaza es la compañía de seguros, no nosotros. No presumamos nada. Me parece que... No. Lo ingresamos y vemos qué decide la compañía de seguro. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
no hay presunciones. Vos podés creer que, pero la verdad es que la compañía puede determinar que prefiere pagarlo. Entonces, todo en riesgos varios hay que denunciarlo. Siempre. Porque aparte hay algo que puede considerarse de una manera y no de otra. Digo, si a mí se me incendia, por ejemplo, como hablábamos recién, el calefón eléctrico, ¿sí? Por supuesto que de repente por ahí no tiene que ver con el incendio, pero sí quizás es tomado como línea blanca y es un todo riesgo electrodoméstico. Y capaz yo lo pensé por el incendio, porque se incendió el coso, no propagó mucho, entonces listo, no pasa nada porque al final no propagó, entonces ya está. No, bueno, veamos si por electrodoméstico esto está cubierto, porque al final no deja de ser todo riesgo la cobertura de electrodomésticos. Entonces, hagamos un pequeño análisis, pero siempre que rechace la compañía, porque mañana pueden meternos en una cadena de responsabilidad por haber decidido nosotros no ingresar una denuncia. Entonces, nuestra responsabilidad es ingresarla. Si la compañía tiene que rechazar, mañana se defenderá por qué rechazó. Deberá justificarlo, ¿sí? Deberá decir, no, bueno, yo lo hice por esto, esto y esto, deberá tener pruebas, o cómo, por qué decidió hacerlo, ¿sí? Basándose en qué. Pero ya es un tema de la compañía, nosotros no, ¿sí? Y aprender en cada siniestro que es urgente y que es importante, también es importante. ¿Por qué? Porque cada siniestro es diferente. Los siniestros en riesgos varios son de una manera, los siniestros en automotor son de otra, pero siempre tenemos que tener la seguridad, la certeza y la tranquilidad del paso a paso. Yo entiendo que todo es urgente, por supuesto que todo es urgente. Si arden llamas la casa de una persona es urgente, pero de todos modos los plazos no van a dejar de ser plazos. Porque arden llamas la casa no van a salir a pagarla mañana, sino que va a seguir el mismo proceso, ¿sí? Que cualquier otra cosa. Quiero decir, va a tener que ir los bomberos, va a tener que ir policía, se va a tener que ir a inspeccionar para ver de dónde provino el foco ignífugo, bla, todo, para ver si no lo provocaron a propósito y entonces es un rechazo. Entonces, todo lleva un proceso que es inevitable. Por más que uno entienda que el otro lo necesita con urgencia, es inevitable el proceso de liquidación. Bien. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, y ahora, como siempre, les quiero regalar un videito. Gracias. A ver, espérenme, porque vieron que yo no sé poner los videos, siempre tengo un tema. Creo que voy a poder... espérenme, dejar de compartir, voy a compartir de nuevo. Creo que lo tenía que compartir por acá. Porque yo quiero que se escuche, por eso más que nada, espérenme. Dígame si se escucha. No. Sí, se escucha. Bueno, ahí viene mi regalito y después ya nos despedimos.
Muy bien. Bueno, nada, les regalo esto. Acuérdense que tienen posibilidades infinitas, pero bueno, depende de ustedes. ¿Sí? Gracias, Jill. Chicos, buenas noches. Buenas Gracias. noches. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas Chao, noches. chao. Buenas noches. Beso.